el rojo mallorquino. Arrancará el partido, pita el árbitro y ya juegan General Caballero y Olimpia por la fecha 12 del campeonato. Limpiando bien el panorama, jugando por el otro lado con Tomás Lescano. El remate al arco. ¡Oh, golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Junior Marabel! Hay salida para Olimpia otra vez con Zárate, que levanta bien para Otálvaro de primera. Vino para Paiva, se acomodó, la pide González. Hay un rebote, Paiva al arco. Por encima del travesaño. Pedía córner Paiva, el árbitro marcó saque de meta. Ahora Lescano que la pone al área de Olimpia, una peinada. Marabel le quedó con la 8, tiró, tapó, Olvera, se le escapó, gol. Cardoso que zafó bien, pelota para Walter González, punteó y ganó, y va para el descuento, lo tiene Walter González, salió Arévalos, y el arquero a tiempo para evitar que definiera Walter González, quedó cara a cara, ahora el arquero sentido, la sigue teniendo Luis Zárate, este es Quintana, se va moviendo Cardoso, la pelota pasa por Otálvaro que amagó, dársela a Cardoso, enganchó para la zurda, metió centro que queda corto, estaba sacando Corulo. Marabel peleando con Ortiz, gana bien el capitán Olimpia por bajo, intentaba Paiva, Cardoso que buscaba a González, hay un despeje, Recalde que quiso filtrar, un rebote, Recalde al arco, cruzado, remate que sale rasante cerca del poste derecho, va picando Gamarra, la marca de Heinze, pelota que sigue en la cancha, ahora ya no, lateral que Gamarra apura con Quintana, Gamarra con espacio para meter el centro, vino en envío al área, no la terminó de sacar Barreto, Paiva para Recalde, el cabezazo de Cardoso atropellando por detrás de todos, se perdió el gol, Cardoso de cabeza tuvo el descuento en el arranque del segundo tiempo, otra marca de Corulo que después se toma de la cabeza y va a General Caballero y puede ser buena, que libre, está Clementino para el tercero, Clementino, tapó Olveira, le volvió a quedar a Clementino y no le pudo pegar, reacciona Zárate, se ha salvado Olimpia. Se salvó Olimpia realmente, la ocasión de gol que se perdió Clementino mano a mano. Abriendo para la subida de Zárate, Zárate adelantó un poco la pelota pero ganó bien, le quedó a Silva que va tocando para Paiva rodeado, intenta escapar, cayó y termina saliendo bien ahora General Caballero, reacciona Ortiz y le salió un buen pase a Otálvaro que tiene espacio, tiene tiempo, enganchó bien Otálvaro para la zurda, centro que se va cerrando, cabezazo, ¡gol! Walter, ¡gol! De Olimpia, Walter González de cabeza. Paiva y González más cerca de Arévalos, esperando el envío, viene el centro, que se va a cerrar una cabezazo de Paiva, ¡gol! De Olimpia apareció el goleador que tiene el decano en este campeonato. Vino el remate al arco, Olveira, abajo una pelota complicada, Silva que ya la cambia para Torres que recibe libre de marca con espacios para avanzar, ya tocó buscando a Dernis, dejó pasar, Paiva para Walter González, tiene el remate, el tiro al arco, Arévalos, respondió el arquero, Bustos que arriesga en la zona quemante, la terminó perdiendo, recuperó Olimpia con Otálvaro que mete centro, la pelota que pasa, Torres que se va acomodando, ya le quedó para la zurda, metió centro, pegó el Mareco y esto es córner para Olimpia. Sí, Olimpia está decidido a buscar el tercer gol y tiene un equipo cansado, agotado ya como lo es el equipo de General Caballero. La pide Tito, pelota para Torres, está González y lo quiere ganar Olimpia, Arévalos, el rebote para Silva, el zurdazo, lo sacaron sobre la línea, Dernis ahora tira, gol. Concreta la remontada del decano, le quedó a Bustos, miró el área, levantó centro, Clementino no pudo, pasó, le va a quedar Alfonso que intenta ahora Marabel buscaba el enganche y Salcedo se queda con una pelota que vale oro y va buscando a González en la enésima corrida, va a meterse hasta el área el puntín, Arévalos, y esto termina en córner
correr. Así se juega en cada extremo de la cancha. Y ahora sí vale la pena la pelota larga, los espacios, porque hay un equipo de General Caballero que está totalmente adelantado. Ya solamente queda un hombre para marcarlo a Walter González, que totalmente extenuado sigue arrancando con esas pelotas que le meten a profundidad. Ortiz, Silva, Otálvaro. Pelota por elevación. Lo tenía controlado Olimpia, ahora se complicó un poco, pero Ortiz arregla todo. Arrojándose al piso y el árbitro pitó el final. Terminó el encuentro. Ganó Olimpia en Juan del Mallorquín. Lo perdía 2-0 en el primer tiempo. Lo dio vuelta en la complementaria. Muy buen triunfo del Decano en casa del rojo mallorquino.